Y nosotros vamos a poner el ojo en Japón, porque Japón tiene una amenaza de 3 billones de dólares para los mercados financieros. Fíjense, tenemos que remontarnos a la historia trascendental que ha dejado el gobernador del Banco de Japón, Kuroda, al nuevo gobernador que se unirá ahora, Kazuo Ueda, y es que recordemos que el país lleva en una década de tasas de interés ultra bajas, y esto ha enviado mucho dinero al exterior. Mientras esto se ha mantenido así, obviamente por el control de la curva que aplica Japón, que compra absolutamente todos los bonos del país. De hecho, el Banco de Japón es el mayor poseedor de bonos japoneses, tiene más del 70% aproximadamente. Esto ha hecho que el éxodo de dinero japonés se incremente y se vaya al extranjero. Pues bueno, esto habría que mirarlo porque ahora podría volver otra vez a repatriarse. ¿Debido a qué? Debido a un cambio en la política de tipos. Recordemos primero, el Banco de Japón ha comprado 465 billones de yenes, lo que son unos 3,55 billones de dólares en bonos del gobierno japonés desde que Kuroda implementó la flexibilización cuantitativa. Esto fue ya hace una década. El cambio fue tan radical desde que se aplicó esta expansión cuantitativa, de hecho para ayudar al crecimiento japonés. Japón tiene el miedo terrible a la deflación, por tanto el Banco Central apoya para que el crecimiento, con políticas monetarias, para que esto se traslade al crecimiento. Este cambio fue tan radical que los inversores japoneses se convirtieron en los mayores tenedores de bonos del tesoro fuera de los Estados Unidos, así como en propietarios de alrededor del 10% de la deuda australiana y de bonos holandeses. Básicamente, los japoneses empezaron a comprar todo menos bonos japoneses. ¿Por qué? Porque si el Banco Central de Japón estaba comprando absolutamente todos los bonos, estaba intentando reducir los intereses al máximo, mantenerlos ultramente bajos para esa expansión cuantitativa, pero no daba rentabilidad el mercado de bonos a los inversores japoneses, y menos aún cuando la divisa se estaba devaluando. Eso hacía que los inversores japoneses dijesen, tenemos que buscar otras formas de invertir, y decidiesen invertir en bonos de otros países y en divisas también de otros países. De hecho, tenemos un gráfico que muestra ese crecimiento que ha hecho de los bonos el Banco de Japón con respecto a lo que han hecho los inversores locales. Fíjense que el Banco de Japón es el que se ha comido todos los bonos japoneses para controlar los tipos de interés, reducirlos al máximo, porque precio e interés van inversos. Si compras y hay mucha demanda, mantienes el precio alto y el interés va a la baja. Y por el otro lado, los inversores locales entonces no compraban eso, no veían apetito por el riesgo ahí, no veían rentabilidad y se iban a bonos extranjeros. Ahora bien, esto podría cambiar y el dinero japonés regresar a casa, porque ya hemos visto que en los últimos años ha habido varias tentativas por parte del mercado de bonos japonés de romper el control de la curva. ¿Qué es el control de la curva? Bueno, recuerden que antes estaba en el 0,25%, donde el gobernador Kuroda no dejaba que los intereses del 10 años superasen el 0,25%, el cuarto de punto. A medida que el interés intentaba dispararse, el Banco de Japón compraba. Por eso se han llenado los bolsillos de bonos japoneses, porque a medida que el interés intentaba romper el 0,25, y los posicionantes, los que se posicionaban en corto intentaban apostar a que eso se iba a pasar y que el Banco de Japón no podría mantener esa política de por vida, en cuanto pasaba el 0,25, ¡pum!, el Banco de Japón compra. Tanto es así que el año pasado, en 2022, a finales, el Banco de Japón decide que el 0,25 es demasiado control, tenemos que dar un poco más de margen, porque si no es que tenemos que estar todo el día comprando bonos. Entonces lo que hizo fue aumentar el margen al 0,50. Esto los inversores lo perciben como una señal de debilidad. Dicen, ostras, si el Banco de Japón no está pudiendo retener el 0,25, está dejando margen y el 0,50 tampoco va a poder retenerlo. De hecho, ha habido varias tentativas de romper ese 0,50% y en cuanto se rompía, el Banco de Japón tenía que salir a comprar para mantener esa expansión cuantitativa y no dejar que se le vaya ese control de la curva. Ahora bien, muchos inversores especulan que eso va a cambiar y que entonces con el nuevo gobernador lo que va a pasar es que se va a acelerar el ritmo del endurecimiento de las políticas en algún momento de este año. Eso va a hacer que el yen vuelva a subir
y que los tipos de interés acaben rompiendo ese 0,50%, que en algún momento el Banco de Japón no va a poder conseguir retener ya más, porque llegará un punto en el que no puede comprar más bonos. En ese momento es donde puede producirse un efecto contrario a lo que les he contado. Puede repatriarse el dinero de los japoneses que se había marchado, volver a casa, porque ahora los japoneses ven un yen que se está revalorizando contra el resto de divisas. Recuerden que los japoneses, si eran tenedores de bonos del extranjero, como por ejemplo los estadounidenses, llevan acumuladas pérdidas, sobre todo si lo han hecho en los últimos años. Con la subida de tipos de interés les ha pasado un poco lo que le pasó a Silicon Valley Bank. Han perdido muchísimo valor en sus bonos. Y debido a eso, posiblemente se quieran deshacer de la deuda extranjera y han dicho, retornamos nuestro dinero a Japón, que ahora tenemos un gobernador que posiblemente deje subir los tipos de interés y el yen se va a revalorizar, por tanto no tenemos ese efecto de cambio de divisa. Al revés, nos beneficiamos de la subida del yen. Y eso lo que va a hacer es vender deuda extranjera, porque los japoneses tienen mucha deuda extranjera, sobre todo en Australia y en Países Bajos. Y esto es de lo que les estaba hablando sobre la amenaza de 3 billones de deuda para los mercados financieros. Si Japón cambia esa política monetaria, veremos muchísimo movimiento en el mercado de deuda. De hecho, dicen el exministro del gobierno británico y economista jefe de Goldman Sachs Group, Jim O'Neill, dice casi definitivamente contribuyó a una caída significativa del yen, una disfunción masiva del mercado de bonos japonés, y gran parte de lo que sucedió en la época de Kuroda se revertirá parcial o totalmente si su sucesor busca la normalización de la política. Por tanto, esa bajada del yen y esa disfunción masiva del mercado de bonos se va a revertir si el nuevo gobernador cambia la política de tipos. Y tendrá el efecto que les he comentado. En vez de esa salida del dinero de Japón al resto de países, será una entrada de dinero de vuelta en Japón, donde los inversores japoneses dirán, vendemos todo lo que teníamos en el resto del mundo, eso será presión para los mercados de deuda extranjeros, sobre todo Australia y Países Bajos, y lo retornarán otra vez a Japón, donde obviamente quien se come con patatas unos bonos que van a incrementar en rentabilidad y perder en valor será el Banco de Japón, que se ha hecho con todos. Y yo les dejo ya con mi compañero